Mi nombre es Alberto Campos. Tengo 69 años y hace 3 meses mi propia hija me quitó mi tarjeta de crédito diciendo que era para ayudarme a controlar mis gastos. Lo que ella no sabía es que esa tarjeta, que consideraba un peligro para mi estabilidad económica, era en realidad la llave de acceso a un patrimonio de $400,000 que había estado ocultando durante décadas. Y lo que pasó después le enseñó una lección sobre subestimar a los viejos que jamás va a olvidar. Esta no es solo la historia de una hija controladora que decidió administrar la vida de su padre como si fuera un niño incapaz. Es la historia de un hombre que durante 70 años fingió ser más pobre de lo que era, y de cómo una simple tarjeta de plástico se convirtió en el detonante de la venganza más elegante que he ejecutado en mi vida. Porque mientras Cristina pensaba que me estaba salvando de la ruina financiera, yo estaba planeando cómo enseñarle que tratar a tu padre como un incompetente puede ser el error más costoso que cometas jamás. Quédate hasta el final, porque lo que hice después de recuperar mi tarjeta va a dejarte sin palabras. Y contame en los comentarios si alguna vez un familiar trató de controlarte de esta manera y desde qué país me estás escuchando. Para entender por qué el día que Cristina me quitó la tarjeta fue el punto de quiebre en nuestra relación, tengo que contarte quién soy realmente y por qué durante toda mi vida he preferido que mi familia piense que soy un jubilado común que vive de una pensión modesta. Mi historia empieza en 1955, cuando llegué a Córdoba desde Santiago del Estero con 14 años y el sueño de trabajar en algo más grande que las cabras de mi padre. Conseguí trabajo como cadete en una empresa de materiales de construcción. Don Aurelio, el dueño, era un hombre visionario que me enseñó algo que cambiaría mi vida para siempre. Alberto, me decía, los que realmente progresan son los que saben guardar en silencio y crecer sin hacer ruido. La riqueza que se ve es la riqueza que se pierde. Durante 15 años trabajé para él, aprendiendo no solo sobre construcción, sino sobre discreción financiera. Cuando a los 30 años me casé con Esperanza, una maestra de escuela, ella pensó que se casaba con un empleado que ganaba lo justo para vivir dignamente. Para entonces yo ya era socio de la empresa y había empezado a comprar terrenos, pero mantuve esa fachada de empleado común. Para cuando nació Cristina, en 1972, ya tenía un patrimonio considerable, pero seguía viviendo como si fuera un empleado más, llevando mi viandita al trabajo, usando ropa sencilla, manejando autos usados. Durante toda su infancia y adolescencia mantuve esta actuación. Cuando sus compañeras hacían fiestas de 15 en salones caros, nosotros hicimos algo íntimo en casa. «Papá», me dijo Cristina al final de esa noche, «fue la fiesta más linda que vi en mi vida». Había aprendido a valorar los gestos de amor por encima del dinero. Cuando quiso estudiar arquitectura, fingí que era un sacrificio económico enorme. En realidad, los 6 años me costaron menos de lo que ganaba en un mes con mis propiedades, pero para Cristina representaron la demostración del amor de unos padres dispuestos a privarse de todo por su educación. Durante esos años de carrera, Cristina trabajó los fines de semana en un estudio de arquitectura para ayudar con los gastos. Yo la dejé hacerlo porque consideré que la experiencia laboral la iba a formar como persona, aunque en realidad no necesitaba ni un peso de lo que ganaba allí. Verla estudiar con tanto esfuerzo, verla trabajar los sábados y domingos para no ser una carga para la familia, verla agradecer cada peso que le daba para fotocopias o materiales, me confirmó que mi estrategia había sido correcta. Cristina se había convertido en una joven responsable, trabajadora, humilde, que entendía el valor del esfuerzo. Cuando se recibió, organicé esa fiesta en el mejor salón de Córdoba para demostrarle que sus padres estaban orgullosos de su logro. Para ella representó el mayor sacrificio económico que habíamos hecho como familia. Para mí representó menos de lo que gastaba en un fin de semana comprando propiedades. Los primeros años de trabajo profesional fueron duros para Cristina. Los arquitectos recién recibidos ganan poco y trabajan mucho. Varias veces vino a pedirme ayuda económica para llegar a fin de mes, y siempre se la di, pero fingiendo que para mí
también representaba un esfuerzo importante. Papá, me decía cuando venía a devolverme dinero prestado, a veces en cuotas que duraban meses, gracias por bancarme en los momentos difíciles. Sé que para ustedes tampoco es fácil. Y yo aceptaba esos pagos aunque no los necesitaba, porque sabía que para ella era importante mantener su dignidad y no sentirse una mantenida. Cuando conoció a Damián y decidieron casarse, insistieron en hacer una boda sencilla para no complicar a las familias, con gastos excesivos. La ceremonia fue hermosa, íntima, llena de cariño. Podría haber sido mucho más ostentosa si hubiera mostrado mis verdaderas posibilidades, pero habría perdido esa calidez familiar que la hizo especial. Durante todos esos años, mientras mantenía esta fachada de empleado común frente a mi familia, mi patrimonio seguía creciendo sin parar. La empresa de materiales había expandido sus operaciones a 3 provincias. La constructora había desarrollado 2 barrios completos. Mis propiedades de alquiler habían aumentado su valor por la urbanización de las zonas donde las había comprado décadas antes. Verla estudiar con tanto esfuerzo, verla trabajar los sábados y domingos para no ser una carga para la familia, verla agradecer cada peso que le daba para fotocopias o materiales, me confirmó que mi estrategia había sido correcta. Cristina se había convertido en una joven responsable, trabajadora, humilde, que entendía el valor del esfuerzo. Cuando se recibió, organicé esa fiesta en el mejor salón de Córdoba para demostrarle que sus padres estaban orgullosos de su logro. Para ella representó el mayor sacrificio económico que habíamos hecho como familia. Para mí representó menos de lo que gastaba en un fin de semana comprando propiedades. Los primeros años de trabajo profesional fueron duros para Cristina. Los arquitectos recién recibidos ganan poco y trabajan mucho. Varias veces vino a pedirme ayuda económica para llegar a fin de mes, y siempre se la di, pero fingiendo que para mí también representaba un esfuerzo importante. «Papá», me decía cuando venía a devolverme dinero prestado, a veces en cuotas que duraban meses, «gracias por bancarme en los momentos difíciles. Sé que para ustedes tampoco es fácil». Y yo aceptaba esos pagos, aunque no los necesitaba, porque sabía que para ella era importante mantener su dignidad y no sentirse una mantenida. Cuando conoció a Damián y decidieron casarse, insistieron en hacer una boda sencilla para no complicar a las familias con gastos excesivos. La ceremonia fue hermosa, íntima, llena de cariño. Podría haber sido mucho más ostentosa si hubiera mostrado mis verdaderas posibilidades, pero habría perdido esa calidez familiar que la hizo especial. Durante todos esos años, mientras mantenía esta fachada de empleado común frente a mi familia, mi patrimonio seguía creciendo sin parar. La empresa de materiales había expandido sus operaciones a 3 provincias. La constructora había desarrollado 2 barrios completos. Mis propiedades de alquiler habían aumentado su valor por la urbanización de las zonas donde las había comprado décadas antes. En los años 90, cuando el peso se igualó al dólar, aproveché para comprar propiedades en Miami que alquilaba a turistas argentinos. Durante la crisis del 2001, cuando todo el mundo perdía dinero, yo compré más propiedades a precios regalados porque tenía dólares guardados desde años anteriores. Para cuando Cristina tuvo a sus hijos, yo ya era propietario de 16 departamentos en Córdoba, 3 casas en Carlos Paz, 2 departamentos en Miami, 50% de la empresa de materiales, 70% de la constructora y participaciones minoritarias en una fábrica de ladrillos y una empresa de transporte. Pero para mi familia, yo seguía siendo Alberto Campos, el empleado de materiales de construcción que había trabajado toda su vida para darle una educación a su hija y que ahora vivía de una jubilación modesta en la misma casa donde había criado a Cristina. Cuando nacieron Lucía y Tomás, mis nietos, quise comprarles regalos caros para demostrarles mi amor, pero me contuve porque sabía que Cristina se preguntaría de dónde sacaba dinero para juguetes tan costosos. En lugar de eso, les hacía juguetes de madera en mi tiempo libre, o les compraba cosas lindas pero no extravagantes. «Papá», me decía Cristina cuando veía los regalos que les llevaba a sus hijos,
No tenés que gastar tanto en los chicos, con que vengas a verlos es suficiente. Esas palabras me dolían porque revelaban que ella pensaba que cada peso que gastaba en mis nietos representaba un sacrificio para mi economía personal. La situación se complicó cuando Esperanza murió hace 5 años. Durante el funeral toda la familia comentaba lo dignamente que habíamos vivido siempre. Cómo habíamos sido un ejemplo de familia trabajadora que había salido adelante con esfuerzo y honestidad. Era verdad, pero solo parcialmente. Después del entierro, cuando me quedé solo en la casa, tuve que tomar una decisión importante sobre mi futuro. Podía seguir fingiendo que era un jubilado de recursos limitados, o podía empezar a disfrutar un poco más de todo lo que había acumulado durante 5 décadas de trabajo inteligente. Decidí permitirme algunos gustos que había postergado durante años. El auto nuevo, algunos viajes, ropa de mejor calidad, comidas en restaurantes. Nada ostentoso, pero sí un nivel de vida un poco más holgado que el que Cristina recordaba de mi época con Esperanza. Fue entonces cuando empezaron los problemas. Cristina, que había crecido viendo a su padre como un hombre que contaba cada peso antes de gastarlo, no podía entender de dónde salía el dinero para estos nuevos gastos. Su preocupación era lógica desde su perspectiva, pero también revelaba algo más profundo. Nunca había considerado la posibilidad de que yo tuviera recursos que ella desconocía. Esperanza manejaba el dinero de la casa y yo le daba un sueldo fijo todos los meses, como si fuera mi salario completo. Ella administraba esos pesos con la sabiduría de alguien que había crecido en una familia humilde, comprando en ofertas, reparando en lugar de tirar, ahorrando cada centavo para emergencias. Nunca sospechó que esos ahorros familiares que tanto cuidaba eran apenas una fracción de lo que yo guardaba en otras cuentas. Cristina creció viendo a sus padres trabajar duro por cada peso. Me veía levantarme a las 5 de la mañana para ir a la empresa, volver a casa con la ropa sucia, contar monedas en la mesa de la cocina los fines de semana. Aprendió a valorar el dinero, a no pedir caprichos, a entender que todo costaba esfuerzo. Cuando cumplió 15 años, quería una fiesta grande como sus compañeras del colegio. «Papá», me dijo un día después de clases, «todas las chicas van a tener sus fiestas en salones con DJ y catering. ¿Podemos hacer algo así?» Le expliqué que una fiesta así costaba lo que yo ganaba en 3 meses, que teníamos que ser responsables con el dinero, que una fiesta linda se podía hacer en casa con la familia y algunos amigos. La fiesta la hicimos en el patio de casa. Esperanza cocinó durante 2 días. Yo me encargué de la música con un equipo prestado. Los tíos trajeron bebidas. Cristina se divirtió, pero yo sabía que en el fondo hubiera preferido algo más ostentoso. Podría habérselo dado sin problemas, pero consideré que era más importante que aprendiera el valor de las cosas simples. Durante toda su adolescencia mantuve la misma línea: ropa comprada en ofertas, vacaciones familiares en lugares económicos, regalos modestos pero pensados con cariño. Cristina se acostumbró a pedir poco y agradecer mucho. Se convirtió en una joven responsable que entendía el valor del trabajo. Cuando terminó el colegio quería estudiar arquitectura, una carrera cara que duraba 6 años. «Papá», me dijo con esa mezcla de esperanza y resignación que me partía el corazón, «sé que la universidad es costosa, pero conseguí una beca que cubre el 50% de la cuota. Si trabajo los fines de semana, creo que puedo pagar el resto». Por supuesto que le pagué toda la carrera sin que tuviera que trabajar, pero le hice creer que era un sacrificio enorme para la familia, que Esperanza y yo íbamos a tener que ajustarnos mucho para costear sus estudios. «Hija», le dije solemnemente, «tu educación es lo más importante para nosotros. Vamos a hacer cualquier esfuerzo para que puedas estudiar, pero tenés que prometerme que vas a aprovechar esta oportunidad al máximo». Cristina estudió como si la vida le fuera en ello. Nunca faltó a clases, nunca perdió una materia. Se recibió en tiempo y forma con un promedio excelente. Cuando se graduó, organicé una fiesta en el mismo salón donde otras familias habían celebrado los 15 de sus hijas. Invité a todos nuestros conocidos, contraté el mejor catering de la ciudad, regalé una computadora que en esa época era un lujo increíble. «Papá»,
me preguntó Cristina esa noche. ¿De dónde sacaste la plata para esta fiesta? Esto debe haber costado una fortuna. Le expliqué que había estado ahorrando desde que empezó la carrera, que había trabajado horas extra, que algunos amigos me habían ayudado con descuentos. Una vez más, ella creyó que su familia se había sacrificado enormemente por su éxito. Conseguir trabajo como arquitecta recién recibida no fue fácil. Durante los primeros años tuvo empleos mal pagos en estudios pequeños, proyectos que no la conformaban, jefes que no valoraban su capacidad. Varias veces me pidió ayuda económica para llegar a fin de mes, y siempre se la di, pero haciéndole sentir que para mí también era un esfuerzo. «Hija», le decía cuando venía a pedirme dinero prestado, «sabes que siempre vamos a estar acá para ayudarte, pero tenés que entender que nosotros también tenemos gastos. Papá ya no es joven, a veces hay problemas de salud, gastos inesperados». Ella siempre me devolvía hasta el último peso, a veces en cuotas que duraban meses. A los 30 años conoció a Damián, un contador que trabajaba en un estudio importante. Era un buen muchacho, trabajador, serio, con metas claras para el futuro. Se casaron después de 3 años de noviazgo en una ceremonia modest en la parroquia del barrio. La fiesta la hicimos en un club, nada ostentoso pero digno. Cuando nacieron mis nietos, Lucía y Tomás, Cristina se había establecido con su propio estudio de arquitectura. No ganaba mucho, pero vivían cómodamente. Damián había progresado en su trabajo y entre los dos mantenían una familia de clase media que se daba algunos gustos sin grandes excesos. Durante todos esos años, mientras veía crecer a mi hija y formar su propia familia, yo seguía construyendo mi patrimonio en silencio. La empresa de materiales había crecido exponencialmente con el boom de la construcción. Mi participación, que había empezado siendo del 20%, ahora era del 40% después de varias ampliaciones de capital donde yo había puesto la mayor parte del dinero. Además, había empezado a invertir en bienes raíces, compraba terrenos en zonas que sabía que iban a valorizarse, departamentos que alquilaba, locales comerciales en ubicaciones estratégicas. Para cuando cumplí 60 años, tenía un portafolio de inversiones que valía más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Pero para mi familia, yo seguía siendo Alberto Campos, el empleado de materiales de construcción que había trabajado toda su vida para darle una buena educación a su hija y que ahora vivía de una jubilación modesta en la misma casa donde había criado a Cristina. Cuando Esperanza murió hace 5 años de un ataque al corazón, Cristina se preocupó mucho por mí. «Papá», me decía, «no podés quedarte solo en esa casa tan grande. ¿No preferirías mudarte a un departamento más chico, más fácil de mantener?» Yo le agradecía la preocupación, pero le explicaba que esa casa tenía demasiados recuerdos como para dejarla. Lo que ella no sabía era que esa casa, que había comprado en cuotas cuando era joven, ahora estaba valuada en $150,000 por la revalorización de la zona, y que mantenerla no era ningún problema económico para mí, todo lo contrario. Después del funeral, Cristina empezó a visitarme más seguido. Al principio aprecié su compañía, sus llamadas para ver cómo estaba, sus invitaciones a almorzar los domingos en su casa, pero de a poco noté que esas visitas tenían otro propósito. Estaba evaluando mi capacidad para manejarme solo. «Papá», me decía mientras revisaba la heladera, «¿estás comiendo bien? Acá hay comida vencida». O miraba las cuentas que yo dejaba sobre la mesa y comentaba, «Papá, esta factura de luz me parece muy alta. ¿Revisaste si no hay algún error?» Pequeñas observaciones que al principio parecían cariño filial, pero que gradualmente se fueron convirtiendo en supervisión. El punto de inflexión llegó hace 6 meses, cuando decidí comprarme un auto nuevo. Mi viejo Corsa tenía 20 años y empezaba a darme problemas mecánicos. Fui a la concesionaria y me compré un Chevrolet Onix 0 kilómetro, nada ostentoso pero cómodo y seguro. Lo pagué en efectivo, como acostumbro a hacer con todas mis compras importantes. Cuando Cristina vio el auto en la puerta de casa, se quedó sin palabras. «Papá», me dijo después de dar vueltas alrededor del vehículo, «¿de dónde sacaste la plata para comprarte un auto nuevo?» Le expliqué que había estado ahorrando durante años,
que había vendido algunas herramientas viejas, que había recibido una bonificación de la empresa donde había trabajado. «Pero papá», insistió, «un auto así debe costar por lo menos $10,000. ¿Tenías toda esa plata ahorrada?» Asentí, tratando de parecer orgulloso del esfuerzo que me había costado juntar esa suma, pero noté que en lugar de alegría, en sus ojos había preocupación. Esa preocupación se intensificó cuando empezó a notar otros cambios en mis hábitos. Había comenzado a salir más, a ir al cine, a comer en restaurantes, a comprarme ropa nueva. Nada extravagante, pero un nivel de vida un poco más holgado de lo que ella recordaba de mi época con Esperanza. «Papá», me preguntó un día durante uno de nuestros almuerzos dominicales, «¿no te parece que estás gastando mucho dinero últimamente? El auto, la ropa nueva, todas esas salidas. ¿Estás seguro de que tu jubilación te alcanza para todo eso?» Le expliqué que después de la muerte de Esperanza, había decidido disfrutar un poco más de la vida, que había calculado bien mis gastos, que tenía suficientes ahorros para permitirme algunos gustos sin poner en riesgo mi estabilidad económica. Pero ella no quedó convencida. A partir de ese momento, sus visitas se volvieron más frecuentes y más inquisitivas. Revisaba mis compras, calculaba mis gastos, me preguntaba por cada peso que gastaba, como si fuera un adolescente irresponsable. «Papá», me decía, «yo sé que después de que murió mamá te sentís solo y querés disfrutar, pero tenés que pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar si te enfermas y necesitas plata para tratamientos?» Sus argumentos eran razonables desde su perspectiva. Para ella, yo era un jubilado de 70 años con ingresos limitados que de repente había empezado a gastar como si tuviera dinero de sobra. Era natural que se preocupara por mi bienestar económico futuro, pero lo que me molestaba no era su preocupación, sino la manera en que había empezado a tratarme, como si fuera incapaz de tomar decisiones responsables sobre mi propia vida, como si necesitara supervisión y control para no arruinar mi futuro financiero. La situación llegó al límite hace 3 meses, cuando decidí hacer algo que para cualquier persona sería normal, pero que para Cristina fue la confirmación de que yo había perdido completamente el juicio. Me anoté en un crucero por el Mediterráneo. Era un viaje que siempre había querido hacer con Esperanza, pero que habíamos postergado año tras año por responsabilidad económica. Ahora, viudo y con más dinero del que podía gastar en lo que me quedaba de vida, decidí cumplir ese sueño postergado. El crucero costaba $3,000, una cifra que para mí era insignificante, pero que para Cristina representaba una fortuna. Cuando le conté sobre el viaje, su reacción fue explosiva. «Papá, ¿te volviste loco? $3,000 en un crucero. ¿Sabes todo lo que podrías hacer con esa plata? ¿Y si te enfermas en el barco? ¿Y si hay alguna emergencia y necesitas ese dinero acá?» Le expliqué que había investigado bien, que tenía seguro médico internacional, que había calculado todos los gastos y me sobraba dinero para emergencias. Pero ella no quería escuchar razones. Para ella, yo me había convertido en un viejo derrochador que estaba dilapidando los ahorros de toda una vida en caprichos irresponsables. «Papá», me dijo con ese tono autoritario que usan los hijos cuando creen que los roles se han invertido, «creo que necesitas ayuda para manejar tu dinero. Estás tomando decisiones que no son racionales. Si seguís así, vas a terminar sin un peso». Ese día salió de mi casa furiosa, pero yo me fui al crucero de todas maneras. Pasé 2 semanas fantásticas navegando por el Mediterráneo, visitando ciudades que había soñado conocer, comiendo en restaurantes increíbles, conociendo gente interesante. Fue exactamente la experiencia que había esperado. Cuando volví, Cristina ya había tomado una decisión que cambiaría todo entre nosotros para siempre. Me estaba esperando en casa con Damián y una expresión que no presagiaba nada bueno. «Papá», me dijo sin preámbulos, «estuvimos hablando con Damián y llegamos a la conclusión de que necesitas ayuda para administrar tu dinero. No podemos permitir que sigas gastando de manera irresponsable y te quedes sin nada para tu vejez». Sacó de su cartera unos papeles que había preparado con anticipación. Hicimos una consulta con un abogado especialista en derecho de familia.
Podemos tramitar una curatela parcial que nos permita supervisar tus gastos mayores. Es para tu propio bien, papá. Es para protegerte de ti mismo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija quería declararme incapaz para manejar mi dinero. Quería convertirse en mi tutora financiera, como si fuera un demente senil que no puede distinguir entre una buena y una mala decisión. Cristina, le dije tratando de mantener la calma, yo sé perfectamente lo que estoy haciendo con mi dinero. No necesito que nadie me supervise ni me proteja. Soy un adulto responsable que ha tomado decisiones económicas durante toda su vida. Pero papá, insistió, las decisiones que estás tomando no son las de una persona responsable. El auto carísimo, el crucero, todos esos gastos innecesarios. Si seguís así, en 2 años vas a estar pidiendo ayuda económica y nosotros no vamos a poder mantenerte. La discusión se extendió durante horas. Damián trataba de mediar, explicándome los aspectos legales de lo que proponían, asegurándome que no querían controlarme, sino protegerme. Pero yo entendía perfectamente lo que estaba pasando. Mi hija había decidido que yo era un viejo chocho incapaz de manejar mi dinero, y estaba dispuesta a usar la ley para imponer su voluntad. Al final, cuando vio que yo no iba a acceder voluntariamente a su plan, Cristina jugó su carta más fuerte. Está bien, papá. Si no querés aceptar ayuda voluntariamente, vamos a tener que hacer las cosas de otra manera. Pero no vamos a permitir que dilapides todo lo que trabajaste durante tu vida. 2 días después, apareció en mi casa con una decisión ya tomada. Papá, me dijo con una firmeza que no admitía discusión, decidimos que la mejor manera de ayudarte es manejarte nosotros tu tarjeta de crédito. Vas a seguir teniendo acceso a tu dinero para gastos normales, pero cualquier gasto mayor a $500 tenés que consultarlo con nosotros primero. Y sin esperar mi respuesta, extendió la mano, esperando que le entregara mi tarjeta de crédito. La misma tarjeta que había usado durante 20 años sin ningún problema. La misma tarjeta con la que había pagado sus estudios universitarios, su fiesta de casamiento, los regalos para mis nietos. En ese momento tuve que tomar una decisión muy difícil. Podía negarme, podía pelear, podía explicarle que estaba cometiendo un error terrible. Pero también podía darle la tarjeta y enseñarle una lección que jamás iba a olvidar. Decidí enseñarle la lección. Está bien, hija, le dije con resignación fingida. Si realmente pensás que esto es lo mejor para mí, te voy a dar la tarjeta. Pero quiero que sepas que me duele mucho que tengas tan poca confianza en mi capacidad para manejar mi propia vida. Le entregué la tarjeta dorada que había sido mi compañera durante décadas. Ella la guardó en su cartera con una expresión de alivio, como si acabara de salvarme de una catástrofe financiera inminente. Papá, me dijo dándome un abrazo, sé que te duele, pero vas a ver que esto es lo mejor para todos. Vas a poder seguir disfrutando de tu dinero, pero de manera responsable, y nosotros vamos a estar tranquilos sabiendo que tenés un futuro económico seguro. Lo que Cristina no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que esa tarjeta dorada que acababa de confiscar, como si fuera el juguete peligroso de un niño irresponsable, estaba conectada a una cuenta que contenía apenas el 2% de mi patrimonio total. El resto de mi fortuna estaba distribuida en cuentas bancarias que ella desconocía, en inversiones que jamás había mencionado, en propiedades que figuraban a nombre de empresas que yo había creado específicamente para mantener mi riqueza en secreto. Durante 3 meses viví la experiencia de ser tratado como un menor de edad por mi propia hija. Cada vez que quería hacer una compra de más de $500, tenía que llamarla, explicarle para qué necesitaba el dinero, escuchar sus argumentos sobre por qué esa compra no era necesaria o conveniente. Cuando quise cambiar el televisor que tenía desde hacía 10 años, tuve que justificar por qué necesitaba un modelo nuevo en lugar de hacer reparar el viejo. Cuando quise comprarle regalos caros a mis nietos para sus cumpleaños, tuve que convencerla de que no los estaba malcriando. Cuando quise irme una semana a las termas, tuve que demostrarle que ese gasto entraba dentro de un presupuesto de esparcimiento razonable.
Pero lo más humillante de todo no eran las restricciones económicas. Lo más humillante era la manera en que Cristina había empezado a tratarme en general, como si la decisión de controlar mi dinero hubiera sido el primer paso hacia el control total de mi vida. Ahora supervisaba mi alimentación, mi medicación, mis horarios, mis amistades. «Papá», me decía cuando me veía comiendo algo que consideraba poco saludable, «a tu edad tenés que cuidarte más. ¿No te parece que estás comiendo mucha sal?» O cuando llegaba tarde de una reunión con amigos, «Papá, me preocupa que andes tanto por la calle de noche. ¿No podés juntarte con tus amigos más temprano?» Había pasado de ser Alberto Campos, un hombre independiente de 69 años, a ser Alberto Campos, un viejo que necesitaba supervisión constante para no tomar decisiones peligrosas para su bienestar. Durante esos 3 meses de humillación, fui preparando cuidadosamente la lección más importante que le daría a mi hija en toda su vida. Una lección sobre respeto, sobre confianza, sobre las consecuencias de subestimar a las personas que amas. El plan que diseñé era simple, pero devastadoramente efectivo. Cristina había confiscado mi tarjeta para proteger mi patrimonio de mis gastos irresponsables. Muy bien, le iba a demostrar exactamente cuál era el tamaño del patrimonio que estaba protegiendo. Ayer, después de 3 meses de fingir ser el viejo controlado que ella quería que fuera, llamé a Cristina para pedirle una reunión urgente en mi casa. «Hija», le dije por teléfono, «necesito hablar con vos de algo muy importante. ¿Podés venir esta tarde con Damián? Es sobre mi situación económica». Ella llegó 1 hora después con su marido y esa expresión de preocupación que había adoptado cada vez que hablábamos de dinero. «¿Qué pasa, papá? ¿Tenés algún problema económico? ¿Necesitas más plata para algún tratamiento médico?» «Sentate, hija», le dije señalándole el sillón donde se había sentado tantas veces durante su infancia para hacer la tarea mientras yo llegaba del trabajo. «Lo que tengo que contarte va a cambiar muchas cosas entre nosotros». Saqué de mi escritorio una carpeta que había preparado con mucho cuidado durante las últimas semanas. Contenía documentos que Cristina nunca había visto: estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, contratos de alquiler, certificados de inversiones, balances de empresas. «Cristina», le dije mirándola a los ojos, «durante toda tu vida has pensado que tu padre era un trabajador común que vivía al día y que se las arreglaba como podía para llegar a fin de mes. Y yo dejé que pensaras eso porque creía que era la mejor manera de educarte en el valor del trabajo y el sacrificio». Abrí la carpeta y empecé a mostrarle documento por documento. Pero la verdad es que desde que tengo 20 años he estado construyendo un patrimonio que hoy vale $400,000. $400,000, Cristina. Eso es lo que vale todo lo que tu padre ha acumulado durante 50 años de trabajo e inversiones inteligentes. Vi cómo su cara cambiaba de expresión mientras procesaba la información. Confusión, incredulidad, shock y finalmente una comprensión dolorosa de lo que había estado haciendo durante los últimos meses. «La tarjeta que me quitaste para protegerme de mis gastos irresponsables», continué, «está conectada a una cuenta que tiene $8,000, el 2% de mi patrimonio total. El resto está distribuido en 15 cuentas bancarias diferentes, en 8 propiedades que produzco renta mensual y en participaciones societarias de 3 empresas que generan dividendos trimestrales». Damián, que es contador, tomó los papeles con manos temblorosas y empezó a revisar números que confirmaban cada palabra que yo estaba diciendo. «Cristina», le susurraba a su mujer, «estos números son reales. Tu papá es realmente rico. Cuando me compraste el auto nuevo», seguí explicando, «gasté menos de lo que gano en una semana con mis alquileres. Cuando me fui al crucero, gasté menos de lo que recibí en dividendos ese mes. Todos esos gastos irresponsables que tanto te preocuparon representan una fracción insignificante de mis ingresos reales». Cristina se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando los documentos como si fueran escritos en un idioma que no entendía. Finalmente, levantó la vista hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Papá», me dijo con voz quebrada, «¿por qué nunca me contaste la verdad? ¿Por qué me dejaste pensar que eras pobre?
¿Por qué me dejaste preocuparme tanto por tu futuro económico? Porque quería que aprendieras a valorar el dinero, le respondí. Porque quería que entendieras que la riqueza verdadera no está en lo que se ve, sino en lo que se construye con paciencia y disciplina. Porque quería que fueras una persona que trabajara por sus metas en lugar de esperar que otros se las dieran. Pero papá, insistió, si yo hubiera sabido que tenías todo esto, nunca habría tratado de controlarte. Nunca habría pensado que eras irresponsable con el dinero. Todo lo que hice fue porque creía que estabas poniendo en riesgo tu seguridad económica. Lo sé, hija, le dije. Y esa es exactamente la lección que necesitabas aprender. Durante 3 meses has tratado a tu padre como si fuera un viejo incapaz de manejar su propia vida. Has tomado decisiones sobre mi dinero sin consultarme. Has supervisado mis gastos como si fuera un adolescente irresponsable. Y has hecho todo eso basándote en suposiciones. Saqué de la carpeta el último documento. Mi testamento actualizado. Este es mi testamento, Cristina. Hasta hace una semana, vos eras la heredera universal de todo lo que ves en estos papeles. $400,000 que iban a ser tuyos cuando yo ya no estuviera. Vi cómo sus ojos se agrandaron al entender hacia dónde iba la conversación. Pero hace una semana lo modifiqué, continué. Ahora vas a heredar exactamente la misma cantidad de dinero que consideraste apropiada para que tu padre manejara por sí mismo. $8,000. El resto va a ir a una fundación para adultos mayores que son víctimas de abuso financiero por parte de sus propias familias. La habitación se llenó de un silencio tan denso que se podía cortar. Cristina me miraba como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Damián tenía la boca abierta, calculando mentalmente la fortuna que acababa de perderse por una decisión que había apoyado sin cuestionar. «Papá», murmuró Cristina finalmente, «no podés hacer eso. Yo soy tu hija. Todo lo que hice fue porque te amo y me preocupaba por vos. No podés castigarme así por tratar de cuidarte». «No te estoy castigando, hija», le respondí con calma. «Te estoy enseñando. Durante 3 meses me has demostrado que no confías en mi capacidad para tomar decisiones sobre mi propia vida. Has decidido por mí qué puedo y qué no puedo comprar. Has evaluado mis gastos como si fueras mi tutora. Me has tratado como si fuera incompetente. Pero tenés que entender mi perspectiva», protestó. «Yo pensaba que eras un jubilado con ingresos limitados que estaba gastando más de lo que tenía. Era natural que me preocupara». «Era natural que te preocuparas», confirmé. «Lo que no era natural era que tomaras control de mi dinero sin preguntarme si realmente necesitaba esa ayuda. Lo que no era natural era que asumieras que yo era incapaz de manejar mi propia vida. Lo que no era natural era que me trataras como a un menor de edad». Saqué mi tarjeta de crédito de la cartera donde la había guardado 3 meses atrás. «Esta tarjeta que me devolviste, pensando que era mi única conexión con el dinero, en realidad es la tarjeta que menos uso. La tengo principalmente para gastos pequeños y para que la gente piense que dependo de ella». Mostré otras 3 tarjetas que había mantenido ocultas durante todo este tiempo. «Estas son las tarjetas que realmente uso para mis gastos importantes. Están conectadas a cuentas que tú no sabías que existían, porque yo elegí mantener mi privacidad financiera». «Papá», dijo Cristina con desesperación creciente, «entiendo que estés enojado conmigo, pero esto no puede terminar así. Somos familia. No podés desheredarme por un malentendido». «No es un malentendido, hija», le respondí. «Es una diferencia fundamental en la manera en que nos vemos el uno al otro. Vos me ves como un viejo que necesita supervisión. Yo me veo como un adulto independiente que ha manejado bien su dinero durante 70 años. Esa diferencia de perspectiva es irreconciliable mientras vos no aprendás a respetarme como el hombre que soy, no como el viejo que pensás que soy». Damián, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. «Alberto», me dijo usando mi nombre en lugar de papá como habitualmente me llamaba. «Entiendo tu punto de vista, pero considera también el nuestro. Cristina actuó de buena fe. No sabía que tenías todas estas inversiones. Desde su perspectiva,
Realmente parecía que necesitabas ayuda. Damián, le respondí, el problema no es que Cristina se haya preocupado por mí. El problema es que decidió actuar sobre esa preocupación sin hablar conmigo primero. En lugar de preguntarme si realmente tenía problemas económicos, asumió que los tenía. En lugar de confiar en mi criterio, decidió que no era confiable. En lugar de tratarme como a un igual, me trató como a un subordinado. Cristina se levantó del sillón y empezó a caminar por la habitación claramente agitada. Está bien, papá. Entiendo que te hayas sentido maltratado. Entiendo que mi manera de manejar la situación no haya sido la correcta. Pero ¿no te parece que desheredarme es una reacción desproporcionada? ¿No podemos encontrar una manera de arreglar esto? Podemos, le dije. El testamento que te mostré incluye una cláusula especial. Si durante los próximos 12 meses vos me demostrás que realmente entendiste la lección, que aprendiste a respetarme como un adulto independiente, entonces puedo cambiar el testamento de vuelta a su versión original. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó inmediatamente. Tenés que tratarme como tratarías a cualquier adulto de tu edad, le expliqué. Tenés que dejar de supervisar mis decisiones. Tenés que dejar de evaluar mis gastos. Tenés que dejar de actuar como si fueras mi madre en lugar de mi hija. Y sobre todo, tenés que pedirme disculpas por los últimos 3 meses y reconocer públicamente, delante de toda la familia, que te equivocaste conmigo. ¿Públicamente?, repitió. Sí. Quiero que en el próximo almuerzo familiar les contés a todos tus tíos, tus primos, tus cuñados, exactamente lo que pasó. Quiero que les expliques cómo me trataste, por qué lo hiciste y qué aprendiste de esta experiencia. Quiero que usen tu error como ejemplo para que ninguno de ellos cometa la misma equivocación con sus padres. La habitación volvió a quedarse en silencio mientras Cristina procesaba mis condiciones. Reconocer públicamente su error iba a ser humillante para ella, especialmente porque durante estos meses había estado contándole a toda la familia lo irresponsable que me había vuelto y lo bien que había hecho en ayudarme a controlar mis gastos. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a hacer lo que me pedís. Voy a tratarte con el respeto que mereces y voy a reconocer mi error delante de la familia. Pero necesito que entiendas que todo lo que hice fue por amor». «Lo entiendo, hija», le dije, y era verdad. «Pero también necesito que entiendas que el amor sin respeto no es amor verdadero, es control disfrazado de cariño, y eso es algo que no voy a tolerar de nadie, especialmente de mi propia familia». Ese día Cristina se fue de mi casa con una comprensión completamente nueva de quién era su padre y de cómo había estado tratándolo durante los últimos meses. Se llevó copias de todos los documentos que le había mostrado, no porque no me creyera, sino porque necesitaba tiempo para procesar la realidad de mi situación financiera. Durante las siguientes semanas, nuestra relación cambió completamente. Cristina dejó de supervisar mis decisiones, dejó de evaluar mis gastos, dejó de actuar como si fuera mi tutora financiera. Por primera vez en meses, volvió a tratarme como a un adulto independiente capaz de manejar su propia vida. Hace 2 semanas cumplió con su parte del acuerdo. En el almuerzo del Día del Padre, delante de toda la familia extendida, contó exactamente lo que había pasado entre nosotros. Explicó cómo me había quitado la tarjeta de crédito para protegerme de mis propios gastos, y cómo había descubierto que yo tenía un patrimonio de $400,000 que ella desconocía. «Tíos», les dijo con la voz quebrada por la emoción, «yo pensé que estaba cuidando a papá, pero en realidad lo estaba maltratando. Lo traté como si fuera un menor de edad, incapaz de manejar su dinero, cuando en realidad es un hombre que construyó una fortuna sin que ninguno de nosotros nos diéramos cuenta. Aprendí que asumir cosas sobre las personas que amamos puede ser más dañino que ignorar los problemas reales». La reacción de la familia fue exactamente la que yo había esperado. Algunos se sintieron identificados porque habían pasado por situaciones similares con sus padres. Otros se preguntaron si no estarían cometiendo los mismos errores con los mayores de su familia.
Todos entendieron la lección que Cristina había aprendido de la manera más difícil. Anteayer fui al abogado y modifiqué mi testamento de vuelta a su versión original. Cristina va a heredar todo lo que construí durante mi vida, como siempre había planeado. Pero ahora lo va a heredar con una comprensión mucho más profunda de lo que significa respetar a los adultos mayores y no dar por sentado que necesitan tutela solo porque han envejecido. La tarjeta de crédito que me había quitado para protegerme ahora está de vuelta en mi billetera donde siempre debió estar. La uso para los mismos gastos que antes: ropa, comidas, viajes, regalos para mis nietos. La diferencia es que ahora Cristina entiende que esos gastos no representan irresponsabilidad, sino el disfrute merecido de alguien que trabajó toda su vida para poder permitírselos. Ayer me compré una cadena de oro que había estado viendo en una joyería del centro. Cuesta $1,200, más del doble del límite que Cristina me había impuesto durante su periodo de protección financiera. Cuando se la mostré, en lugar de preguntarme por qué necesitaba una cadena tan cara, me dijo: «Te queda muy bien, papá, te hace ver elegante». Esa simple respuesta me confirmó que mi hija finalmente había entendido la lección. Ya no ve mis gastos como decisiones que necesitan su aprobación. Los ve como las decisiones de un adulto independiente que tiene derecho a gastar su dinero como considere apropiado. Pero la lección más importante que aprendió Cristina no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con respeto, con confiar en las personas que amas, en lugar de asumir que necesitan tu supervisión, con entender que envejecer no significa volverse incompetente, con reconocer que los adultos mayores merecen el mismo respeto y la misma autonomía que cualquier otra persona. Durante 70 años he manejado mi dinero de manera inteligente y responsable. He construido un patrimonio desde la nada, he tomado decisiones de inversión que resultaron exitosas, he mantenido a mi familia sin que nunca le faltara nada. Sin embargo, a los 69 años, mi propia hija decidió que ya no era capaz de manejar mis finanzas sin supervisión. Esa decisión no estaba basada en evidencia real de incompetencia. Estaba basada en prejuicios sobre la edad, en suposiciones sobre mi situación económica y en la creencia errónea de que los hijos adultos tienen derecho a controlar las vidas de sus padres mayores cuando consideran que sus decisiones no son apropiadas. La lección que le di a Cristina es una lección que muchas familias necesitan aprender. Los adultos mayores no pierden automáticamente su derecho a la autonomía cuando cumplen cierta edad. No necesitan supervisión solo porque sus hijos consideren que sus decisiones son cuestionables, y definitivamente no necesitan que otros administren su dinero a menos que haya evidencia real de incapacidad cognitiva. Mi mensaje para todos los que me están escuchando es simple: respeten a sus padres mayores como los adultos independientes que son. No asuman que necesitan ayuda solo porque han envejecido. No tomen control de sus vidas sin preguntarles primero si realmente necesitan esa ayuda. Y sobre todo, no confundan su preocupación con su derecho a tomar decisiones por ellos. Porque, como aprendió Cristina de la manera más cara posible, subestimar a un adulto mayor puede ser el error más costoso que cometan en su vida. Y a veces, las lecciones más importantes son las que duelen más. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Les darías esta misma lección a tus hijos si te trataran como yo fui tratado? Contame en los comentarios tu opinión y desde qué país me estás escuchando, porque al final del día, el respeto intergeneracional es un problema universal que todos necesitamos aprender a manejar mejor.